determinar la cantidad de voltaje que viaja en distinto tiempo, la resistencia que tiene a este y la corriente que es la cantidad de voltios que transporta. Para expresarlo, ¿cómo se haría la fórmula? Acá hay un triángulo que nos ayudaría. Para determinar voltaje, se multiplicaría corriente por resistencia. Para determinar corriente, se dividiría voltaje con resistencia. Y para determinar resistencia, se dividiría voltaje por corriente. Bueno, ahora voy a explicar lo que sería el primer ejemplo que voy a poner para explicar la ley de Ohm. Y bueno, el ejemplo dice así: calcula la intensidad de corriente que alimenta una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohms y funciona con una batería con una diferencia de potencial de 30 voltios. Bueno, ya que acá nos dan el voltaje y la resistencia, está calculando la corriente. Entonces, usando la fórmula de corriente, que es dividir el voltaje y la resistencia, daría 30 voltios por 10 ohms, que nos daría 3 amperios, o sea, 3 amperios de corriente. Bueno, ahora voy a explicarles qué es un circuito eléctrico en serie. Un circuito eléctrico en serie se basa en que la carga o donde se va a sacar la energía viaja por un cable que va de manera continua. O sea, si en algún punto el circuito falla, el resto del sistema no va a recibir la energía. Un ejemplo claro es este gráfico que puse acá en pantalla, que trata de acá. La pila la pasa a un conductor y esa la pasa al foco para que ilumine. Si alguno de estos tres falla, ya ninguno de los dos vuelve a responder. Y bueno, lo que se fluye a través del cable sería la corriente. Este se caracteriza por tener mayor resistencia, o sea que se puede pasar un mayor voltaje de él, pero solo puede hacerlo de un solo camino, no de varios. Bueno, acá les presento otras características que tiene el circuito en serie. Como mencioné antes, ah, es, este tipo de circuito tiene mucha resistencia, pero poca intensidad en lo que es el voltaje. La cantidad de corriente es la que pasa es la misma en todos los puntos, tanto en la parte donde alumbran los focos como el cable en sí. La resistencia total es la resistencia de las sumas individuales. Por ejemplo, en los tres bombillos cada uno representaría una resistencia. El voltaje utilizado para cada una de sus cargas depende de la resistencia del circuito. O sea, no se puede usar tanto voltaje en en este tipo de circuitos, porque al tener tan poca intensidad no la aprovecharía. Bueno, ahora voy a explicarles lo que es un circuito eléctrico en paralelo. Este se basa por tener dos o más caminos que pueden llegar a transportar la corriente eléctrica. ¿Esto que nos permite hacer? Hacer que si en un circuito un bombillo falle, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de los bombillos, los demás no se apaguen, porque solo una parte del circuito depende de ese bombillo, no de todo el sistema. Esto se debe a que están conectados por varios caminos, y así la corriente puede llegar a varios puntos y no quedarse estancado solo en uno. Este, como mínimo, debe tener dos, pero no tiene un número límite para los que debería tener. Solo tienen que ser más de dos. Bueno, ahora voy a explicarles con ayuda de este gráfico más a fondo de lo que es un circuito eléctrico en paralelo. Como he explicado anteriormente, así un bombillo se apague, este no afectaría al otro, por lo que había dicho que tiene varios puntos de conexión que ayudan a pasar la corriente a varios puntos y que este no falle. La resistencia total de este circuito siempre va a ser menor
a las resistencias individuales. ¿Por qué? Porque individualmente cada uno de los bombillos tiene más resistencia que la zona donde pasa la corriente, que iría aparte. La corriente total es la misma que se envía por el componente, o sea, la cantidad de voltios que se envían en forma de corriente. Y el voltaje es igual en todos los componentes de su circuito. Ahora, para que nos quede claro, voy a realizar un gráfico que nos permite comparar tanto los circuitos en serie como el circuito en los paralelos para notar qué cosas tienen similares y qué cosas los podrían identificar o diferenciar entre ellos. Bueno, ahora acá les voy a explicar qué tienen en común. La fuente de alimentación o lo que llegan a transportar, que son los voltios, también se pueden considerar como las cargas eléctricas, transportan lo mismo, que serían voltios, que tienen la misma diferencia de potencial, que sería el voltaje total, y usan los elementos similares en las zonas del cable y donde usan la energía. Como seguimos con el ejemplo de los focos, pues vamos a seguir utilizando los focos como ese método que puede dar la similitud. Bueno, y ahora las diferencias. Primero, la diferencia principal es, como mencioné anteriormente, la de en circuito paralelo no falla con todos los focos si uno falla, a diferencia en el de serie donde este sí, si falla uno se daña todo el circuito. Como expliqué anteriormente, esto se debe a que en el circuito en serie solo tiene una conexión, mientras el paralelo tiene dos o más. La diferencia de la resistencia total, porque en el de serie es la suma de todas las resistencias y el paralelo es inversamente proporcional a la suma de todas las resistencias. En la cantidad de brillo o de luz que puede generar cada uno, ah, una que es la de serie, al tener más resistencia, pero menos capacidad de carga, sería más ligera. Mientras tanto que el paralelo puede llegar a brillar más por tener más resistencia. Bueno, este sería mi último video y el final de mi nivelación. Agradezco mucho su tiempo, profesor. Gracias. Y ya que probablemente esta sea la última vez que le pueda dar un mensaje, le quiero agradecer por estar a mí desde el proceso, como cuando llegué al colegio, siempre lo tuve esto como profesor y le agradezco por todo. Puede que no nos volvamos a ver, esperemos que sí, porque yo a usted lo considero muy buena persona y le agradezco por todo. Feliz día.